Copita. Muy bien, regresamos por favor, ¿no? El siguiente tema que nosotros vamos a trabajar dentro de ciudadanía son las demandas indígenas del siglo XX, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que el movimiento indígena dentro de nuestro territorio, ¿sí? Sigue siendo pues un movimiento muy importante, ¿no? Tanto en la economía, en la política, en la sociedad, en su cosmovisión, en la religión, directamente en la parte democrática, ¿sí? Que son factores fundamentales en el crecimiento de una sociedad como tal, ¿no? Y sobre todo, en los últimos años, en las últimas décadas, prácticamente ha venido ganando bastante fuerza en la política, ¿no? Si bien es cierto, antes, 50, 60, 70 años atrás, la situación y las condiciones de vida de los indígenas realmente eran muy diferentes, ¿no? Ya que no todos ellos podían participar en la política, no todos ellos directamente mantenían lo que es una participación en la elección de los representantes. Hoy en día podemos observar que estas facciones, que esas características también han mejorado, ¿no? Con el pasar del tiempo y sobre todo con la sociedad que nosotros tenemos al día de hoy, ¿sí? Demandas indígenas del siglo XX. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Patricia? ¿Estamos ahí? Señorita Mónica Perdón, Patricia, por favor. sí estoy aquí, perdón, tuve un pequeño inconveniente. Ah, ya, bueno, no se preocupe, sí, despuesito nos ayuda, ¿sí? Muy bien, me ayuda, mientras tanto, me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia. Una señora. Una señora. Señorita Marta Cecilia. Sí. Demandas indígenas en el siglo XX. Las demandas del pueblo indígena desde inicio del siglo XX giraron en torno a la tierra. El naciente Partido Comunista del Ecuador brindó apoyo político y en 1926 se formó el primer sindicato llamado Juan Montalvo, que organizó la primera huelga indígena. En haciendas de Cayambe, las demandas giraron en torno a un incremento de salario, semana laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de diezmos, remuneración para el trabajo femenino, eliminación de servicios personales en la casa del hacendado, sobre todo por parte de las mujeres para no ser violadas. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos establecer, ¿no?, que las demandas del pueblo indígena directamente tuvo su inicio, en este caso, a partir de los años de 1926, ¿no?
ya que directamente en base al abuso, la explotación, el maltrato, prácticamente logró integrarse lo que se conoce como el Partido Comunista del Ecuador, ¿no? Generando así el primer sindicato indígena llamado, pues, Juan Montalvo, ¿sí? Que prácticamente fue el primero en organizar lo que es una huelga indígena en las haciendas de Cayambe, ¿no? En este caso, pues, se levantaron en armas, se levantaron en lucha debido directamente al maltrato, a la explotación laboral, ¿no? Y sobre todo, pues, lucharon con la finalidad directamente de que sus tierras sean devueltas al movimiento indígena como tal, ¿no? También, prácticamente para aquellos años, con la creación de este partido, buscaron directamente eliminar los diezmos, ¿no? Que generalmente pagaba mayormente la población indígena a las autoridades y especialmente a la religión como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer de que con estas huelgas trataron directamente de mejorar las condiciones del trabajo de la mujer y eliminar directamente lo que es el maltrato, el abuso y la explotación, y al no ser maltratadas o violadas las mujeres indígenas dentro de las haciendas, ¿no? Entonces, miren, en 1926 y antes de eso, la Constitución prácticamente no mantenía lo que son normativas o leyes que prácticamente dieran un beneficio, en este caso, a la población indígena, ¿no? Antes de ello, obviamente, pues el maltrato, el abuso, lo que es la discriminación y el racismo eran muy fuertes, ¿no? Y debido, pues, a toda explotación, prácticamente se permitió organizarse y crear lo que es el grupo conocido como Juan Montalvo, ¿no? Con la finalidad directamente de cuidar, de preservar y garantizar los derechos, en este caso, de los ciudadanos indígenas, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Andy Paul Oviedo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Demanda indígena en el siglo XX. Entre las conquistas obtenidas están en 1938 el Código de Trabajo y la Ley de Comunas, que por primera vez reglamentaba el trabajo agrícola, las resoluciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales, las demandas por la asignación de la tierra a los indígenas permitió que en 1964 la Junta Militar expidiera la reforma agraria que eliminó el huasipungo, convirtiendo a los indígenas en propietarios de sus tierras, de campesinos a empresarios agrícolas, en procura de construir una sociedad más supuestamente democrática. Jordan 2003. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que prácticamente en 1938, en el Código del Trabajo y la Ley de las Comunas, se establecían lo que son las primeras normativas dentro de las actividades de la agricultura, ¿no? También se establecieron lo que son normativas de relaciones entre peones, patrones. Hablamos también de la asignación de tierras a los indígenas y sobre todo también podemos establecer la eliminación del huasipungo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que poco a poco los indígenas fueron ganando bastante aceptación a la sociedad, creando lo que son normativas, leyes, generando lo que son trabajos dignos y sobre todo así evitando lo que son maltratos por parte de las castas sociales, ¿no? Pero sobre todo directamente por el tratar de construir una sociedad más democrática, participativa, armónica y de mantener una convivencia bastante buena y sobre todo pues con un crecimiento continuo, ¿no?
Ahora, vamos, demandas de otros grupos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, me ayuda, por favor, el señor Andy Jordan. ¿Estamos ahí? Señor Andy Jordan. No, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Lisette Daniela? Señorita Lisette Daniela Guamán. No, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar Gonzalo? Listo. Demanda de otros grupos. El pueblo indígena amazónico ha planteado el reconocimiento y respeto a sus integridades culturales, su forma de vida, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de sus espacios territoriales, comuni- comunitarios, comunitarios, el reconocimiento como nacionales del respeto a la cultura, idiomas, religiosas, historia, forma de organizaciones económica, social, política, que le son propias. Caracas, 2001. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, pues los demás pueblos, nacionalidades, culturas que nosotros tenemos en nuestros territorios, prácticamente gozan, ¿no? De reconocimientos, de respeto a su identidad, tienen protección al medio ambiente, tienen reconocimiento, respeto a su cultura, a su idioma, a su historia y sobre todo también mantienen lo que son normativas, en este caso de participación, ¿no? Hablando directamente de la política, del deporte, de la música, de su religión como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador, si hablamos directamente de los feriados, si hablamos directamente de fiestas tradicionales que nosotros tenemos, en el Ecuador contamos con una gran variedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de bailes indígenas nosotros tenemos aquí en el Ecuador? La mama negra, La mama negra, muy bien, excelente. ¿Qué más? la fiesta de Chagras, Las fiestas de Chagre, excelente. Dos, una más. El Inti Raymi. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si hablamos de bailes, tradiciones, músicas, prácticamente las culturas que nosotros tenemos en nuestro territorio siempre directamente nos decoran, ¿no? Con su música, su baile, su gastronomía, que hasta el día de hoy siguen siendo una identidad maravillosa que tiene nuestro territorio, ¿no? También hablamos directamente de los montubios, de los mestizos, de los mulatos, de los ambos que con el pasar del tiempo también se han ido adaptando de la mejor manera a nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo, directamente nosotros como población tenemos que cuidar, tenemos que preservar, tenemos que proteger directamente a la población indígena, a las culturas que tenemos en nuestro territorio y sobre todo directamente aprender de cada una de ellas, ¿no? Recordemos que estas culturas prácticamente han existido. Sí, dentro de nuestro territorio, especialmente la cultura indígena, y a pesar de que han transcurrido más de 500 años de la dominación que directamente tuvieron por los españoles, prácticamente se logran mantener en nuestra sociedad, ¿no? Participando activamente en la política, en la música, tienen sus normativas, tienen sus derechos, tienen directamente la oportunidad de crecer conjuntamente en sociedad, ¿no? Y justamente con los demás pueblos, con las demás culturas que nosotros tenemos en el Ecuador, ¿no? Por ende, directamente
el crecimiento indígena dentro de nuestra sociedad siempre tiene una virtualidad, sí, sumamente muy fuerte en la política, en directamente lo que es en la música y sobre todo para que nuestra convivencia siempre sea armónica entre todas las nacionalidades, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado, por mi lado no. No, licenciado. No, licenciado. Chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? De mi parte, no se olvide, por favor, revisar las clases grabadas, la evaluación que ya tenemos ahí, por favor. Tengan un bonito día, Licen, disfruten el feriado, licen cuídense una mucho. consulta. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Un bonito día. Licen. Sí, sí, le escuchamos.